Estamos con la segunda zanja. Alguien comentaba, uno de vosotros, el otro día, con la primera parte, donde os mostraba la zanja del otro lado, que por qué no usaba una pala de principio a fin, en lugar de tener que usar distintas herramientas, una pala de cavar, y sacar terrones, como estoy haciendo ahora. Y yo le contestaba que efectivamente tenía mucha razón, que ahora lo que estaba haciendo era precisamente eso, usar una pala, que es el palote, e ir profundizando de esta manera, en vez de tener que ir aflojando, como hacía antes, pasar el tincer, sacar con la otra pala ancha. Con esta misma pala se hace un trabajo fabuloso, y aunque es menos intuitiva desde en un principio para sacar terrones por lo delgada que tiene, pues, la pala, sin embargo, pues ya veis que es bastante útil. Después, lo que va quedando, todos esos terrones más pequeños, pues puedo sacarlos con la otra pala. También puedo coger un rastrillo y hacer montones y luego sacarlo. Y ya veis como algo tan simple como una zanja, pues también tiene su ciencia. No es simplemente vamos a ponernos y con lo que tengamos, pues hay que pensar bien cuál es la mejor forma de hacerlo. Este no es mi trabajo rutinario, porque si no, pues seguramente ya lo haría de otra forma, o de esta misma forma, pero con mayor agilidad, o lo que fuera, ¿no? Es un trabajo que, afortunadamente, porque tampoco es que me fascine, pero tampoco me importa demasiado hacerlo, porque va a quedar hecho, como también habéis señalado muchos de vosotros, va a quedar hecho para años, ¿no? Que eso se trata. Se trata efectivamente de que este tipo de trabajos no los tengas que hacer muy a menudo, porque primero porque no requerimos gran infraestructura para nuestra huerta, y segundo porque la que necesitamos pues tampoco requiere grandes movimientos de tierra. Aquí enterrar el plástico del invernadero es bastante crucial, enterrarlo a una cierta profundidad. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Son las 4:30 de la tarde y me toca tarde de escarda, o al menos que es lo que voy a poder escardar en una hora. Eso es lo que voy a intentar comprobar ahora. Este acolchado me está pidiendo a gritos que lo retire un poco para atrás. Me está pidiendo a gritos que no que rompa el pastor, pero sí que retire hacia atrás. Así es como me gustan a mí los pasillos. Pasillos estrechos, no tienen que ser súper amplios, lo suficiente para poder pasar. Otra herramienta muy interesante, bueno, una que no sería nada interesante, que es esta. Esta es hiper útil para el bancal, pero fijaros, si yo quiero trabajar aquí, bueno, alguna había sacado ya con la holandesa, y bueno, por eso, claro, la he sacado con la holandesa y parece que la puedo sacar con esta fácilmente, pero esta no es para, lo hemos visto, pero lo vemos de nuevo. Podemos o recurrir a la holandesa o recurrir a esta en este movimiento.
que ya sabéis que me gusta mucho este movimiento hacia arriba, manteniendo la forma del bancal. Aprovechamos para perfilar un poco y no enterrar nuestra remolacha. Bien. Se está poniendo la cosa seria con estos nabos que dejamos para semilla, y fijaros ya cómo hay que hacer aquí malabares para que no se desparramen. Toda la flor encima de la espinaca, no, me encanta eso, pero como ya os dije en una ocasión, sí o sí queremos sacar estos nabos negros adelante, la semilla. Aunque trabajo nos está costando, ¿eh? Trabajo nos está costando. Curioso como el cenizo se camufla siempre entre su prima la espinaca, ¿eh? Cenizo comestible, más vasto que la espinaca. Pues ya tenemos libro ganador en la votación que hemos hecho en Manos de Campo, y el libro ganador es este: The Self-Fed Farm and Garden, de Eliot Coleman, que traducimos como La huerta autosuficiente. Y este es el último libro de Eliot Coleman porque tiene apenas unos meses desde que se ha publicado en el último tramo de 2025. Y es un libro que básicamente trata
acerca de cómo mantener la fertilidad de nuestra finca sin recurrir o recurriendo lo menos posible a insumos externos. Los antiguos pioneros de la agricultura orgánica eran muy autónomos en el sentido de que hacían su propio compost, tenían animales de los cuales recogían el estiércol para prepararlo para la huerta, hacían rotaciones de cultivos, sembraban cultivos de cobertura o abonos verdes, es decir, llevaban a cabo una serie de prácticas que poco a poco se han ido sustituyendo por productos. Los agricultores son blancos, son diana desde hace ya no años ni décadas, sino más de 100 años, de pues, muchos comerciales que pretenden vender sus productos ofreciendo soluciones maravillosas. Y esto ha sido así, como decía, desde hace mucho tiempo. Por lo que los procesos de los pioneros de la agricultura orgánica, esto es lo que cuenta Eliot Coleman en su libro, pues poco a poco se han ido transformando en productos, o mejor dicho, se han sustituido los procesos por productos. Eliot Coleman lo que quiere es volver a las raíces de la agricultura orgánica, de esa esencia, de una huerta que sea realmente capaz de mantener la fertilidad de sus suelos dependiendo de sí misma y no dependiendo de comprar fertilizantes externos, de comprar pues todas aquellas cosas que ya sabéis que incluso dentro de la llamada agricultura ecológica actual o la que está más de moda, que es la agricultura regenerativa, que no dejan de ser en muchos casos etiquetas con mayor o menor sentido, pero Eliot Coleman lo que quiere es recuperar esa esencia. La palabra orgánica, de agricultura orgánica, en realidad quiere decir mucho. Y lo que sucede es que estamos en esa época donde las etiquetas eco, bio, orgánico, ahora regenerativo, pues se desnaturalizan o se descafeinan o pierden su valor porque ya se utilizan de cualquier forma. Y Eliot Coleman lo que quiere es, como decía, regresar a esas raíces. Eliot Coleman ya tiene 87 años, va a cumplir este año 88, y lleva desde el año 65 cultivando en su finca de Maine, en la costa este de los Estados Unidos. Él llegó a esta finca porque había leído un libro de los Nearing, un libro de un matrimonio que escribió por aquella época, un poco antes, un título que era Living the Good Life, viviendo la buena vida. Y a Eliot Coleman le impresionó porque él, que por aquel entonces era profesor, era un tipo aventurero, le gustaba el kayak, le gustaba la escalada, le gustaba mucho la montaña, pero estaba en sus veintitantos con un sentimiento de que quería algo con que tuviera mucho sentido y conexión a la naturaleza. Descubrió en el libro de los Nearing que se podía crear una pequeña explotación agrícola para que uno pudiera abastecerse de lo que necesita para su manutención y que incluso podría hacer pequeñas ventas para ganarse la vida con ello. Y así es como Eliot Coleman empezó precisamente en la parte de atrás de la finca de los Nearing, porque al final se hizo amigo de este matrimonio y el matrimonio a él y a la que era su mujer por aquel entonces le propuso: oye, tenemos una parte de nuestra finca que no estamos usando, ¿la queréis comprar? Son varias hectáreas. Y era una zona de bosque, de píceas sobre todo, coníferas, y dijeron, pues adelante. Eliot Coleman, muy dado a la aventura, dijo, bueno, pues esto es una aventura, no va a ser fácil, pero a mí me gustan los retos, adelante. Y ahí es como empezaron, en el año 65. Eliot Coleman cuenta que cuando estaba un día cortando un tocón, porque es difícil talar, pero más difícil aún retirar los tocones, estaba retirando un tocón y pasaba un vecino por ahí, se paró, le miró y le dijo, oye, eso que estás haciendo parece mucho trabajo, ¿no?
Y él le contestó, bueno, pues yo por afición solía ir a la montaña en invierno con una mochila de 30 kilos a la espalda y me pasaba todo el día cavando o excavando en el hielo una escalera. Y comparado con eso, pues esto es fácil. Algo así le contestó, ¿no? Y bueno, poco a poco esos suelos muy delgados, esos suelos bastante pobres, con el aporte de materia orgánica, de estiércol, de caballerizas, de algunos picaderos próximos, de una finca que trabajaba con gallinas, poco a poco fue aportando esa materia orgánica al suelo y empezando a tener buenas producciones desde un comienzo. Eso lo cuenta Eliot, que desde un primer momento pues sus producciones fueron muy buenas. Claro, tenía a su disposición mucha materia orgánica, ¿no? ¿Qué sucede? Que él también cuenta en este libro que desde sus primeros años tenía un run run en la cabeza. Vale, yo estoy produciendo mucho, pero si no estuvieran esas fuentes externas, ese estiércol de los picaderos, esa gallinaza de las explotaciones avícolas próximas también, ¿sería capaz de mantener estos estándares de fertilidad, de producción? Y así es como, pasando los años, pues él se interesó por distintas formas de conseguir eso, de mantener la fertilidad de sus suelos sin recurrir a insumos externos. Fijaros qué interesante la figura de Eliot Coleman. Él cuenta en una entrevista que he podido encontrar en la página web de la Universidad de Williams, donde él estudió, que por cierto estudió literatura española. Él, al parecer, en sus primeros años, cuando ya se empezó a interesar realmente por la agricultura orgánica, se dio cuenta que los libros mayoritarios en ese campo estaban en francés y en alemán. Así que lo que hizo, ya que no había traducciones a inglés de muchos de ellos, fue estudiar francés y estudiar alemán, únicamente para poder entender lo que ponían estos libros, lo que contaban. Y Eliot Coleman ya por aquel entonces era muy aficionado, pues tenía mucho interés en distintas áreas, en las matemáticas, tenía interés en la historia, filosofía, por supuesto en biología, y entonces pasaba mucho tiempo yendo a las bibliotecas a buscar libros, a leerlos, y también artículos, todo lo que encontrara sobre el tema. Es por esto que no tardó mucho tiempo Eliot, con mucho trabajo, con mucha dedicación, poniendo a prueba lo que leía en sus libros, no tardó demasiado tiempo en empezar a ser conocido. Y 20 años después de haber empezado, escribió un manual al final de los años 80, The New Organic Grower, que se ha convertido para muchos en algo así como la referencia en horticultura orgánica a pequeña escala, comercial, en el market gardening famoso. ¿Y por qué? Pues porque Eliot Coleman no solamente describe una serie de prácticas que hoy son muy estándar, me veis aquí haciendo bancales de 75 centímetros de ancho, pasillos estrechos, usando el tilther, usando distintas herramientas, muchas de ellas diseñadas por Eliot Coleman, también la estructuración de los bancales. Aquí hemos hablado y hablaremos más de los maraîchers, de los hortelanos de las afueras de París del siglo XIX y principios del siglo XX, que trabajaban bancales bastante más anchos, ¿no? De 1,30 o incluso más anchos. Y Eliot Coleman pues, ha popularizado una serie de prácticas que hoy son estándar. Entonces, él también decía que ha inventado y ha creado algunas herramientas que nos han facilitado mucho la vida a los hortelanos. Y fijaros, esa faceta suya, ¿no? De me interesa mucho esto, pero
desconozco el francés, desconozco el alemán y lo voy a estudiar y voy a arrancar de estos libros algunas normas y algunas técnicas y algunas cuestiones que seguramente van a servir mucho. Y bueno, pasan los años, como decía, él escribió ese manual que llegó a ser pues mundialmente reconocido. Después escribió otros libros, ¿no? Pero, por supuesto, más allá de lo que escribió, que ha servido de ayuda a muchísima gente y sigue sirviendo, porque aunque el libro ya tiene pues bastante tiempo y puede estar un poco desfasado en algunas cuestiones, incluso en algunos números, pero realmente lo que es la esencia, pues yo creo que sigue más fresca que nunca. Y Eliot Coleman, sobre todo, lo que hizo fue transformar ese espacio, esa zona boscosa que tuvo que limpiar para, bueno, pues tuvo que aclarar para crear una huerta ahí, una huerta que quizá ronde, ahora mismo me va a fallar seguramente el número, rondará las 2 hectáreas la zona de la huerta, hectárea arriba, hectárea abajo, pero la finca es bastante más grande y tiene todavía mucho bosque, ¿no? Él en alguna ocasión ha dicho que Dios ha bendecido a quienes viven en zonas de suelos pobres como Maine con la playa, con la proximidad del mar, porque esas personas pueden acudir a esa playa a recoger el alga o las algas para enriquecer sus pobres suelos. Y esto es lo que Eliot Coleman ha hecho durante décadas, entre otras fuentes de obtención de ingredientes para su materia orgánica indispensable para mantener la fertilidad de sus suelos. Las algas pues, era un recurso importante. Él se enteró un buen día de que el río que fluía y que desembocaba ahí próximo a esa playa, al parecer fluía muy cargado de tóxicos procedentes de alguna industria pues aguas más arriba, ¿no? Claro, con esa noticia ya la confianza en las algas, que están precisamente ahí al lado de la desembocadura de ese río que lleva contaminación, pues dejó de dar confianza, ¿no? Estas algas, así que él con más razón aún tuvo que seguir indagando en cómo mantener la fertilidad de mis suelos sin recurrir a las algas, sin recurrir a estiércoles, que también muchos de ellos son una ruleta rusa, pueden tener herbicidas, pueden tener trazas de antiparasitantes, de antibióticos y de todas historias que ya sabéis que pues desgraciadamente en nuestros días están tan presentes en todos los lados, incluido en los estiércoles. Así que poco a poco él va enfocándose cada vez más en los abonos verdes, en que sean las propias plantas las que mantengan la fertilidad del suelo. ¿Qué es un abono verde? Pues voy a poner un ejemplo. Imaginemos que aquí en esta huerta que tengo aquí detrás, donde tenemos ahora cebollas, donde tenemos guisantes, tenemos ajos, tenemos espinacas, lechugas, habas, hay muchos cultivos distintos y están creciendo sobre bancales que yo he preparado aportando un lecho de compost. El compost tiene pues muchos beneficios. El primero es aportar esa riqueza microbiológica que va a permitir que el suelo continúe vivo y las plantas se nutran por sus raíces de toda esa biología, de toda esa vida que fluye en el suelo y que permite desbloquear el acceso a esos minerales que están en el suelo. El compost, además, también hay que decirlo, crea una textura en el suelo que lo hace más amable para trabajar. El suelo está más suave, el suelo se puede sembrar con mayor facilidad, escardar, etcétera, ¿no? Entonces el compost tiene también ese componente de mejorar la parte física del suelo. Eso es muy importante. Lo que sucede es que el compost, hay una parte que elaboro
elaboramos con los restos de casa, con las siegas y demás, pero es insuficiente. Tenemos que recurrir a estiércoles, sobre todo de picadero próximo, para, una vez compostados, ya aportarlos como mantillo a la huerta. Claro, nosotros no conocemos cuál ha sido la vida de esa paja, de esos cereales que se les da a los caballos, de ese heno. Probablemente hayan recibido más de un químico, algunos de ellos se degradan más rápido, otros son más difíciles de degradar, y es la situación que tenemos hoy día. Pero un abono verde es una planta, un cultivo que uno siembra, en lugar de poner compost, siembra algo, para que ese algo cree una materia orgánica bajo tierra, no solamente sobre la tierra, que es importante la parte aérea, pero pensemos en la parte debajo del suelo, y esas raíces, dependiendo del cultivo que elijamos, va a ser una densidad mayor o menor. Esas raíces van a, cuando termine ese cultivo y se descompongan, van a aportar una materia orgánica que mantiene esa vida del suelo. Un ejemplo: el abono verde predilecto de Eliot Coleman en este libro es una combinación entre centeno y beza. 80% de centeno o así, 20% de beza. El centeno es un cereal, la beza es una leguminosa. Pero es muy interesante porque este es el abono verde más largo de los que practica. Es un ciclo de 19 meses. Hay otros mucho más cortos, pero este es el que sí o sí tiene que pasar por las distintas partes de la huerta una vez cada tanto tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que se siembra en otoño, el centeno con la beza empieza a desarrollar, llega el invierno, aunque se pueda quedar en estado durmiente, luego continúa creciendo en la primavera, llega el verano, ese centeno grana y no se cosecha, sino que se siega. Cuando están los granos, se caen al suelo esos granos e incluso esa paja, y se deja ahí. Con las primeras lluvias, después del verano, esos granos de centeno germinan y se deja que siga desarrollando hasta que, pasados 19 meses, ya sí que se corta. Antes de que vuelva a granar, se corta y se incorpora al suelo. El centeno ha creado bajo el suelo una densa malla de raíces que, una vez que mueran las plantas, pues en su descomposición va a aportar mucha materia orgánica. Y la beza, como leguminosa que es, con esa capacidad que tienen sus raíces de asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, pues va a aportar ese nitrógeno al suelo. Esa combinación es la que más le gusta, digamos, como el plato más nutritivo de los abonos verdes, de todo lo que uno podría, o de las combinaciones que él hace y que él conoce, pues la más potente. Hay otras. Está, por ejemplo, la avena, junto con el guisante, están los tréboles, pero básicamente esa es la función de un abono verde: es crear unas condiciones muy favorables en el suelo para que después lo que vayamos a poner en ese suelo pues crezca con lo que necesita para su desarrollo. Es un sustituto del compost, porque el compost básicamente en la parte que tiene que ver con la fertilidad persigue lo mismo: crear unas condiciones óptimas, ideales, para que el suelo permita el desarrollo de la vegetación que nosotros queremos para nuestro provecho, que es la agricultura. Y este es el libro de Eliot Coleman en el que trata sobre esto de los abonos verdes, cómo o cuáles son los que él siembra, qué combinaciones y el por qué. Es un libro bastante corto, va al grano, tiene cero paja y es un libro que es muy asequible. Está en inglés únicamente, por eso en Manos de Campo pues lo estamos estudiando los lunes, comentando esas partes más interesantes bajo mi punto de vista, y esto permite, para quienes no sabéis inglés, pues acceder a conocimiento
que inexplicablemente pues en español tenemos muy poquito, por no decir prácticamente nada. Y eso es lo que hacemos todos los lunes, desde hace ya 4 años va a hacer, dedicar un tiempo a estos libros y a estos autores que merecen ser conocidos, haciendo sinopsis de capítulos, comentando las ideas principales, y me consta que no soy el único que encuentra en estos espacios pues algo de valor. Si sabes leer inglés, yo te recomiendo que te lo compres y que te lo leas. Si no, bueno, te lo puedes comprar igualmente, y junto con lo que vamos contando en Manos de Campo, la forma en la que vamos estudiando el libro, pues igual ese complemento pues te ayuda también a descifrar las páginas del libro, porque el libro cuenta además con algunas fotografías realmente interesantes. Nada más, Eliot Coleman, de nuevo con yo diría que su cuarto libro quizá, una joya que debe estar en las estanterías de cualquier hortelano inquieto, y que realmente os recomiendo mucho.